Buenos días chicos y chicas a este vídeo que como veis trata sobre el destino del caballero, el caballero dentro de la sociedad medieval. Vamos a verlo. Bien, lo primero que hay que responder es dónde está el caballero dentro de la sociedad estamental medieval. Ya dijimos en clase que la sociedad estamental se dividía en estamentos, que son grupos cerrados a los que se accede por nacimiento y de los que es muy difícil salir o entrar. ¿De cuántos estamentos hablábamos en la Edad Media? Pues tenemos, por ejemplo, a la nobleza, representada por este caballero de aquí, que se dedica a la lucha, a la protección, a la guerra, y es un estamento privilegiado. Dispone de feudos, dispone de tierras. Después tenemos al clero, que está relacionado, forma parte de la Iglesia, protege el alma, educa según la moral cristiana, y también es otro estamento privilegiado. Y finalmente tenemos al pueblo trabajador, campesinos, artesanos, etcétera, que se dedican a trabajar, a alimentar y abastecer al resto de la sociedad. Y este estamento no es privilegiado. Por lo tanto, ¿en qué estamento podemos ubicar a los caballeros? Pues a los caballeros, evidentemente, los vamos a ubicar en el estamento de la nobleza. ¿De acuerdo? Pero hay que matizar un poco este tema. Bien, imaginando a la sociedad medieval, digamos que en la cúspide está el rey, nobleza y clero como estamentos privilegiados, y si yo me muevo un poquito de aquí, veremos cómo en la base tenemos a todo el pueblo trabajador que abastece a esta cúspide o a esta punta privilegiada. Bien, ¿y dónde podríamos situar al caballero dentro de esta pirámide estamental medieval? ¿Es que todos los nobles son iguales? La respuesta es clara, no. Existe una alta nobleza, formada por condes, marqueses, duques, con muchísimo poder, y una baja nobleza, con pequeños señores, feudales y caballeros, y dentro de esa pequeña nobleza es donde vamos nosotros a ubicar a ese caballero que se dedica sobre todo a la guerra. Bien, normalmente estos caballeros o estos pequeños nobles suelen ser vasallos de un señor feudal o de un gran señor mucho más grande. Por lo tanto, hay una ceremonia de vasallaje y ese caballero vasallo promete ser fiel al señor. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cuál es la educación, cuál es la preparación y educación del caballero a lo largo de su vida? Bien, en primer lugar, el caballero, evidentemente, debe nacer en una familia noble. Desde pequeño, cuando él es muy pequeño, cuando todavía es prácticamente un bebé, es acogido por un gran noble que le educa para ser un caballero, ¿vale? Le educa en el comportamiento, con los nobles, con las damas, con el mundo y la vida del castillo, con los banquetes, las fiestas, etcétera, y él empieza a ver cómo es esa vida. Digamos que entre los 6 y 14 años de edad, ese pequeño noble cumple las funciones de paje y aprende a comportarse entre nobles y damas. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Cuando ya llega a una etapa ya más adolescente, ya es un poquito más mayor, entre los 14 y 20 años, pasa a ser un escudero. Es decir, en ese momento realiza un entrenamiento militar y acompaña al noble en su entrenamiento deportivo, en sus actividades de caza, en sus actividades de lucha, y entonces está bajo la protección de ese gran noble que le enseña ese comportamiento. Y también, además de eso, tiene la protección de otro caballero que será su padrino. Por lo tanto, aquí vemos a ese escudero acompañando a ese otro caballero noble. Aquí vemos una imagen de cómo practicaban distintos tipos de deporte para preparar el cuerpo, para preparar una serie de habilidades que iban a necesitar. Y aquí tenemos una imagen de unos Playmobil, de unos clics, que vemos pues que tienen el armamento de los caballeros, el caballo, una especie de muñeco para practicar la lucha, armamento, etcétera. Vale. Muy bien, imaginemos que todo va bien, que todo ha ido bien dentro de esa formación del caballero y cuando llega a los 20 años, esa persona ya puede ser investida caballero. Y para ser investido caballero hay lo que se llama la ceremonia de la investidura. Hay una preparación. El día anterior, el caballero toma un baño ritual para purificarse, para limpiarse, luego pasa la noche en vela, rezando, viste sus mejores galas, sus mejores ropas, y entonces, cuando llega el momento de la ceremonia, digamos que recibe el espaldarazo, es decir, su padrino apoya la espada en sus hombros, le da un pequeño golpe en la nuca y finalmente recibe el armamento. Aquí vemos en esta imagen medieval, en esta miniatura medieval,
cómo se le está colocando el cinturón con la espada, ¿vale? Y recibe el armamento del caballero, que es un armamento muy costoso. Muy bien, aquí tenemos ya la imagen para que veamos el armamento, ¿de acuerdo? Ese armamento, como digo, es muy costoso. En primer lugar está formado por su caballo, que de ahí es el nombre del caballero, luego su escudo para defenderse en la batalla, y atención porque el escudo no solo tiene una función defensiva, sino también identificativa. Es decir, el caballero, cuando está en la batalla, va todo cubierto con su armadura, con telas, etcétera, entonces no se le distingue. Entonces, ¿cómo hacer para que el caballero se distinga y se sepa quién es? Pues el caballero en concreto viste unos colores que son suyos y tiene unos símbolos que son suyos. Como un jugador de fútbol cuando está en el campo. ¿Cómo lo reconoces en el fragor de la batalla, en la velocidad de la competición? Por los colores que lleva. Pues un caballero medieval igual. Y digamos que esos colores se reflejan en su escudo y también en su yelmo o casco, que normalmente tiene algún símbolo que le identifica, para que tú sepas quién es, ¿vale? Cuando vaya completamente armado. Además de eso, además de ese escudo, lleva una cota de malla, que es como una especie de vestimenta o tejido hecho con metal para protegerse. Lleva su espada, que también es un símbolo propio de los caballeros. Lleva su lanza para un combate a distancia. Lleva su yelmo, el yelmo es el casco. También en cuanto al yelmo, digamos que tiene una forma concreta para identificarte. Y fijaos que el emblema de la Generalitat Valenciana, el emblema del gobierno autonómico actual, es el yelmo o el casco del rey Jaume I, con su casco, su corona, su hidra, el símbolo de la Casa Real de Aragón, y las espuelas para poder cabalgar, para poder montar a caballo, ¿vale? Pues este es su armamento, y es un armamento muy costoso, que vale un dinero y también un mantenimiento. Por eso el caballero es necesario que sea noble y que tenga tierras, porque necesita mantener ese equipo. ¿Vale? ¿Cuál es la actividad principal del noble? Pues la actividad principal del noble es la guerra. Tiene que estar preparado física y mentalmente para ella. Cuando un gran noble le llama, él acuden las mesnadas, que son los grupos de caballeros armados que acuden a defender a ese gran noble o a cumplir una función o una misión que el gran noble o el rey les haya pedido. Cuando participan en una guerra, ellos podían conseguir tierras y riquezas si conseguían la victoria. Es decir, ellos acudían todos en grupo, todos con la mesnada, y cuando acababan la guerra, si resultaban victoriosos, podían conseguir una parte de botín en forma de personas, en forma de riquezas, en forma de dinero, etc. ¿Qué pasa si no hay guerra? Si las cosas van bien y digamos que vivimos en un periodo de paz. Pues en tiempos de paz tenían que seguir entrenando porque tenían que trabajar una serie de habilidades físicas y psíquicas para poder estar preparado para ese momento. Entonces, en tiempos de paz organizaban justas, que son combates a caballo en el que con una lanza intentas derribar a tu oponente. También torneos cuerpo a cuerpo, o cacerías en las que te marchabas, en las que ibas al campo, con esas tubas de caza, con perros que te ayudaban a recoger las presas, con otros sirvientes que te ayudaban en ese momento de cacería. De esa manera, pues, practicaban la velocidad, la puntería, etc. Bien, dentro de la vida cotidiana, de la vida personal del caballero, el caballero también buscaba a alguien con quien relacionarse y con quien establecer una relación, una mujer. Entonces, bueno, si él lo consideraba. Entonces, una forma de cortejarla, de ligar con ella, era la forma del amor cortés, que es una forma de amor noble, idealizada, caballeresca, ya propia de la baja Edad Media, de los siglos XIV y XV. ¿Y qué significa esto del amor cortés? Pues que el caballero, ¿vale?, se comporta con la dama o con las damas que de las que él esté enamorado de una manera similar a como lo hacía con el Señor. Es decir, tratando de gustarle, siendo amable con ella, sirviendo con aquello que la dama pudiera necesitar, siendo atento, visitándola cada ciertos días. Y de aquí nace el amor cortés. Y esto en parte es importante porque digamos que el noble caballero tiene actividades para trabajar
el físico, la fuerza, pero no tanto para trabajar el intelecto. Y el amor cortés le dio la posibilidad a ese caballero a involucrarse dentro de un mundo de la poesía y de la literatura que le hacían tener cierta cultura y sensibilidad. Y de aquí pueden nacer algunos caballeros como Ausías Marc o Jorge Manrique, que no solo eran caballeros con sus armas y sus actividades de guerra, etcétera, sino también que eran personas cultas y que también tenían un conocimiento de la literatura. Muy bien. Y dentro de la educación del caballero, digamos que el caballero se rige por unos ideales, por unos valores que nunca puede quebrantar, que nunca puede romper. Entre ellos están el valor, es decir, el caballero tiene que ser valiente y tiene que afrontar los peligros. Puede tener miedo, pero no puede no acudir a una llamada del rey o no acudir a una llamada del noble porque tiene que ser valiente. Después tiene que ser leal a su señor. Si su señor le pide una misión o le pide que participe, él debe hacerlo. Debe ser fiel a su dama, es decir, cuando él corteja a una dama y siente un amor cortés por una dama, debe ser fiel a esa dama, no puede ir buscando o conociendo o ligando o cortejando varias damas. No, él tiene una y de hecho a veces suele llevar, la dama también viste con unos colores, ¿no? Entonces suele llevar o los colores de la dama o suele llevar algo de su dama. Suele llevar un colgante o algo. De hecho, cuando muere en batalla, a veces esto es muy de las películas, a veces coge ese colgante, se lo da a un compañero y le dice, entrégaselo a mi amada, entrégaselo a mi mujer, ¿no? Que en realidad son escenas muy bonitas, pero es como un símbolo de fidelidad hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Luego el caballero tiene que defender a las personas más débiles de la sociedad. El caballero no puede permanecer impasible ante una sociedad, ante una situación de injusticia. Si la ve en la calle, en su aldea, tiene que defender a esa persona débil porque su función dentro de la sociedad es proteger a esta gente, ¿vale? Y el buen caballero, pues al final acaba siendo como un héroe, como un icono que trasciende a la actualidad. Aquí tenemos una imagen de Ricardo Corazón de León como caballero. Por hablar de reyes caballeros más próximos a nosotros, tenemos aquí la imagen de Jaume I, que su escultura en Valencia se le representa como un caballero, armado como un caballero para la guerra. Luego también conocemos a caballeros que nos resultan más próximos, como por ejemplo, en este caso es D'Artagnan, que es D'Artagnan, que también es un caballero, ¿vale? Y luego esta imagen del caballero, de este hombre que lucha por unos ideales que él considera justos, pues trasciende al cine. Y desde este punto de vista, podríamos hablar de Darth Vader, por ejemplo, o de otros muchísimos, que de alguna manera copian un poco la estética de los caballeros medievales. Salvando las distancias, claro está. Y bien, y hasta aquí con el vídeo de hoy. Hoy creo que ha sido un vídeo asequible, agradable y cortito sobre la vida de los caballeros. Y bueno, pues como os suelo aconsejar, tratad de seguir con vuestras rutinas. Poco a poco vamos desescalando y vamos pudiendo hacer cada vez más cosas y creo que esto ayuda, tanto a nivel personal como a nivel general y social. Ayudad en casa todo lo que podáis a las tareas. Tratad de hacer algo de deporte ahora que se puede salir. No dejéis pues de salir, es decir, con prudencia, pero un poco a caminar, a ver a alguien, aunque sea pues evidentemente cuidando las distancias. Trabajad por las mañanas si es posible, dedicad la tarde un poco más al ocio. Y bueno, y ya parece ser que va quedando cada vez un poquito menos para que alcancemos cierta normalidad. Así que pues nada, yo desde aquí os envío mucho ánimo y ya queda menos. Hasta luego.